Hola a todos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en el podcast de Cine 2020 Odisea Fílmica. La noche de hoy nos acompaña una invitada muy especial nuevamente, es María Alché, como ustedes ya la pueden ver. No sé, María, si quieres saludar a todas las personas que van a ver este podcast. Hola, buenas Ella noches. es la protagonista de la película La Niña Santa de 2004 y también es la directora de Familia Sumergida del año 2018 y además eh, en el desarrollo del proyecto de la película Chocobar, la película documental Chocobar de Lucrecia Martel, acaban de ganar el premio en Locarno para el apoyo a este proyecto. Así que felicitaciones, María, y muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto y un honor para nosotros tenerte acá. Esperamos que podamos conocer más sobre ti y que también aprendamos más sobre estos proyectos en los que has estado. De hecho, no sé si podríamos comenzar con justamente este proyecto de Chocobar, que cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido juntarte con Lucrecia después de haber estado con ella en la peli de La Niña Santa, en el proyecto de Muta también, y cómo ha sido esa relación a lo largo del tiempo y juntarse en este nuevo proyecto. Eh, con Lucrecia somos bastante amigas, siempre nos unen distintos intereses por distintas cosas y en un momento estábamos muy interesadas en la navegación y en aprender a navegar. Y hicimos un curso para aprender a manejar un pequeño velero. Hicimos todo un viaje en barco por el río Paraná que llevó varios meses y que fue de alguna manera como una hazaña porque éramos 3 chicas solas viajando como un mes y medio por ese río en medio de la nada. Tuvimos que aprender muchas cosas, fue algo muy increíble. Y, y ahí habíamos empezado a trabajar en un proyecto que era, Lucrecia le habían ofrecido adaptar El Eternauta, que era una historieta de ciencia ficción argentina, y habíamos también estado pensando con la lógica de ciencia ficción el espacio y las ciudades y qué pasaría con una ciudad como Buenos Aires con una invasión y bueno, y toda la experiencia del río y de viajar por esas cantidades de agua donde se ven camalotes y la naturaleza así en pleno también tenía que ver con eso. Y creo que fue en el 2010 más o menos, después de ese viaje, por eso lo cuento como una introducción esto, porque también en ese momento también íbamos a remar a un club de río, no me acuerdo bien cómo fueron las fechas, pero el asesinato de este comunero indígena Javier Chocobar se produce en el 2009 y ella había visto esas imágenes y había viajado a la comunidad por primera vez a conversar con las personas que vivían ahí, que no habían vuelto a ver el video de la muerte y bueno, había sido muy conmocionante verlo de nuevo y todo lo que había pasado. Y de alguna manera Lucrecia sintió que bueno, que esas imágenes la interpelaban, le generaban como una responsabilidad social. Y para mí, de alguna manera, su pensamiento, que es muy político y que en las ficciones aparece de alguna manera siempre, bueno, a través de la ficción, con todas sus características, hacerlo a través de un documental era la oportunidad de que ese pensamiento y esa preocupación social se encontraba con esas imágenes y con esa muerte y bueno, y era pensar sobre esa muerte con toda la profundidad posible. Y, y ella en ese momento, creo que era 2010, había tenido como un intento de en el momento ese hacer un documental urgente sobre el caso, creo, como que fue hacerlo ese año. Pero de alguna manera había fracasado con ese intento porque había llegado a la conclusión de que no estaba pudiendo analizar profundamente el conflicto, las imágenes. Entonces, como nosotras
de ese proyecto anterior de ciencia ficción, El Eternauta, y por el viaje habíamos desarrollado conjuntamente varios sistemas de trabajo, que a las dos somos como obsesivas, nos gusta mucho hacer listas, hacer dibujos, perder el tiempo leyendo cosas, y bueno, me dijo si me quería involucrar con ella a trabajar sobre ese caso. Y yo le dije que sí, porque obviamente también cuando vi las imágenes y empecé a leer me sentí interpelada por todo eso, y cuanto más leíamos, más era como necesario continuar trabajando sobre eso más profundamente. Y bueno, el asesinato generó una causa penal que es de la muerte, pero a su vez había toda una causa federal por el conflicto de tierras, que era una causa muy larga de muchos cuerpos. Y estuvimos como 1 año y medio, 2 años leyendo toda la causa y haciendo una gran investigación de todos esos papeles. Y bueno, y es una cosa rara, porque a medida que uno más sabe, más le parece que sabe menos y más le parece que tiene que investigar. Entonces, después de leer toda la causa y compilarla, faltaba un montón de otra información, y bueno, y así ya pasaron 10 años y seguimos sintiendo que nos falta información, investigando, pensando en hacer un documental, bueno, con mucha responsabilidad hacia el tema que estamos tratando de ser precisas, porque a diferencia de la ficción, donde uno inventa los nombres, acá hay personas reales involucradas, y bueno, y también hay un conflicto que creo que en toda Latinoamérica debe estar presente, que es el racismo, la colonialidad, algo histórico de deuda con las comunidades indígenas, que creo que en Ecuador está de manera mejor resuelta, o bueno, les han entregado tierras algunas comunidades, por la poca información que sé, no sé, me corregirán si me equivoco. Seguramente hay conflictos porque siempre hay involucrados intereses, pero bueno, acá en Argentina nunca hubo una reparación así, nunca hubo una ley de tierras comunitarias, y hubo bueno, campañas de muerte indígena, desplazamientos forzosos, esclavitud, encomienda, hubo como algo que no ha sido saldado con un montón de personas, y que al día de hoy está muy presente, ¿no? En la injusticia, en el racismo y en la falta de distribución de oportunidades que hay acá en este país, y eso, bueno, es muy doloroso. Y el documental es un intento de dar cuenta de todas esas cosas que todavía no están subsanadas, ¿no? Bueno, acá en Ecuador es un tema bastante complejo, no está resuelto definitivamente, y a pesar de que hay una representación política, siempre hay enfrentamientos, manifestaciones, y es bastante complicado. Pero tenía la curiosidad de saber si es que el haber tenido la oportunidad de conocer a Lucrecia desde muy joven, fue esa relación lo que te hizo pensar en estudiar cine, porque sabemos que estudiaste en la misma escuela de ella, en la que ella se había formado. ¿Fue como esa experiencia tal vez de la película lo que te llevó a querer también estudiar cine? Yo empecé a hacer teatro de muy chica, en un grupo de teatro que quedaba en el barrio donde yo me crié en mi infancia, que es ahora donde estoy viviendo cerca, que se llama Catalina Sur, y era una experiencia de teatro comunitario en la cual trabajé desde muy chica, muchos años, conviviendo siempre con mucha gente de distintas edades, que en general no eran actores profesionales, pero se iba armando ahí como esa experiencia. Y siempre tuve la idea de que iba a dirigir, pero pensaba más que iba a dirigir teatro, porque el cine me parecía algo más complejo, nunca lo había como visto, nunca había estado en un rodaje, y me parecía algo más como inalcanzable para pensarlo. Sí sabía que quería dirigir actores, y ya antes de filmar había estado como viendo cómo aprender eso, me interesaba mucho. Y
y quizás lo del cine, bueno, se me aparecía un poco más lejano. Y después cuando estuve en un rodaje, bueno, tuve como esa sensación de que era algo con eso que tiene el cine, ¿no? Que se arma, también parecido al teatro, como de que hay gente que se arma, que se desarma, que pasan cosas, que hay que llevar cosas para que ocurra algo en un lugar y que después se desarman y hay que llevarlas a otro lado y armar otra cosa. Y bueno, de esa experiencia sentí que no me era algo tan distante ni distinto. Y bueno, y empecé también ahí a filmar y a hacer cortos, a sacar fotos, a hacer distintas cosas que tienen que ver con eso, con lo audiovisual. Y, o sea, en este sentido de que tú empezaste como en teatro y querías, y tenías en mente esta idea de dirigir actores, o sea, hay una diferencia que se suele hacer entre que hay directores de actores y hay directores que son, por decirlo así, un poco más técnicos. Entonces quería preguntar tú qué tú opinas de esta diferencia, o sea, si, si crees que existe, si crees que, ¿qué crees que implica el hecho de ser un director de actores? Me parece que sí, que hay muchos tipos de directores y hay muchos tipos de actores y, y bueno, y hay gente que cuenta como más desde la cámara o desde el lenguaje y el actor es simplemente alguien que se tiene que parar ahí y hay gente que depende más de los actores para filmar. Me parece que dirigir actores tiene que ver con... También hay muchas maneras de dirigir actores, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con los actores, dirigirlos, sentir cómo son sus cuerpos, sus temperaturas, sus texturas, las posibilidades que tienen de ir con la voz hacia un lado, hacia el otro y me siento pisando sobre seguro si trabajo con el actor y conozco una serie de cosas antes de ponerme a trabajar y tengo una cierta confianza de saber que el otro también tiene ganas de arriesgarse. Me parece quizás, tratando de responder tu pregunta, que dirigir actores tiene que ver con darle al otro la confianza para que se anime a arriesgarse a algo. Y ese algo es dejar de pensar, ¿no? Como que el principal problema del actor es pensar, ¿no? Estar pensando. La cámara, el set, no poder entrar en eso que a veces se logra, que es, bueno, creerse eso, entrar en eso, que es muy reconocible para cualquiera que haya estado en un rodaje cuando eso ocurre, que uno dice, estuve en otra parte, vi por un segundo a esa madre y a ese hijo, vi eso que le pasaba, vi esa emoción que no puedo describir. Y me parece que muchas veces las emociones que se pueden transmitir o interpretar son mucho más complejas que los que el lenguaje permite a veces describir. Y entonces en el hacer y en ese poner el cuerpo aparecen sentimientos muy humanos y más contradictorios que los que a veces mismo el guión aporta. Y entonces me parece que la tarea de dirigir actores tiene que ver con poder poner al otro, poder llevar al otro a ese estado donde se puede arrojar, ¿no? Se puede arrojar a eso desconocido. Y en general la tarea de un director me parece que es esa, es llevar a todo un grupo de gente a arriesgar algo, a imaginar algo que antes no existía y hacer ese esfuerzo porque porque todas las cosas a veces tienden a ir por el lugar más obvio, por lo que uno ya conoce y la tarea es como tratar de conducir eso para descubrir algo que no existía. Me parece que se aplica a dirigir actores, pero también a dirigir a un equipo, ¿no? Generar que todos estén apasionados y sintiendo que se está descubriendo algo en eso que se está haciendo. Y me parece que en eso, bueno, también uno puede diferenciar y saber que hay secuencias donde es más importante el movimiento de la cámara o el baile de la cámara con el actor
todo, y en otro momento será más importante la emoción, entonces la cámara pasará a seguir al actor, o en otro momento será más importante que toda la coreografía de los extras. Me parece también que cuando uno dirige algo, no todas las escenas son de dirección de actores, ¿no? Que a veces hay unas que son más de, no sé, donde es más elocuente el empapelado, la pared, muchos directores que nos gustan, no sé, pienso en Almodóvar, que es muy importante también los objetos que usa, o bueno, otros actores donde es muy importante la puesta en escena, ¿no? O el sonido, como en David Lynch, qué sé yo. Yo trato de que los actores se sientan con libertad de probar y con confianza, de sentir que pueden hacer cualquier cosa, que no tienen que ir a hacer algo que ya saben hacer. Eso. O sea, me gustó mucho tu respuesta y yo también creo lo mismo que tú, que con los actores y con el cuerpo se llega a niveles de profundidad estética o también metafísico, filosófica, que tal vez el lenguaje no puede. Pero en este sentido, cuando tú dices que quieres darle a los actores toda la libertad posible, este, o sea, o sea, o sea, me imagino que como tú debes saber varias técnicas para dirigir actores y tal, hay esta idea de escribir para los actores. Entonces, no sé si en tu caso eso es como un canon o es más como el rato del rodaje, el momento del rodaje, sabes cuándo es improvisación, cuándo no, cuándo te puedes permitir tales cosas y tal. O sea, ¿me podrías profundizar ese concepto de libertad para los actores con el que tú te manejas? Me parece que la libertad tiene que ver con, como del lado del director, de no sentir miedo a pedir, de no sentir pudor de pedir cosas, de pedir cambios en la escena, de muchas veces, bueno, yo doy clases de dirección de actores, ¿no? Y algo que trato de enseñar muy prontamente es que muchas veces siempre se tiende a poner como la responsabilidad en los actores, de decir, ay, si actúan bien o actúan mal, ¿no? Como categorías, ¿es bueno o es malo? ¿Le creo o no le creo? ¿Actuó bien, actuó mal? Y tratar de como cambiar ese eje, ¿no? Y ponerse en el lugar de director y pensar, bueno, en este set o con estos compañeros o en este día tuve pudor yo de dirigir, me dio vergüenza pedir otra cosa, no supe cómo indicar, me parece que si uno se puede plantear esa responsabilidad de decir, bueno, depende de mí que cambien esto, aunque no estoy en la escena con ellos, estoy ahí y tengo que hacer como perder los mismos pudores para que eso ocurra, ¿no? Poner también el cuerpo como director. Y entonces eso me parece que también se asocia a la libertad. Yo estoy teniendo libertad para dirigir esta escena, estoy libre de prejuicios, estoy suelto con mi cuerpo para probar. Bueno, seguramente si yo lo estoy, voy a hacer que los demás también sientan esa libertad de decir, a probar, a ver cómo es este personaje, si hace además así, más asá, a ver si me animo a decir que no funcionó para nada y que hay que probar otra cosa, porque la cámara estaba haciendo algo que no tenía que hacer, porque tal actor, digo, me parece que hay que tener muy presente también la libertad de uno, y la libertad también tiene que ver con soltar el pudor y decir, no sé para dónde va la escena, ¿no? Que a veces también, no sé, déjenme un minuto pensar, o no sé, a ver, probemos con esto, qué pieza hay que mover. No siempre las escenas se resuelven de la misma manera y no siempre las escenas requieren la libertad de la improvisación. A veces lo que hay que modificar son distintas cosas. A veces es el ritmo, a veces es la velocidad, a veces es la puesta en escena, a veces sí son los textos, a veces es un actor modificando lo que modifica a los otros. También depende del tipo de proyecto. Digo, puede haber una película donde uno desea que se improvise y una escena donde la libertad
no esté dada por la palabra improvisada, sino por otra cosa, más pequeña, más profunda. Me parece que después uno aprende a resolver esas cosas por acumulación de experiencias. Y es muy difícil, me parece, dirigiendo actores, decir esto se hace así porque tal cosa, ¿no? Como que no es una disciplina que tenga un método científico. Entonces, me parece que cada director se va armando su método, y a su vez los actores son humanos y son distintos, y entonces cada actor va a tener sus maneras de encenderse, que también son distintas. Sin embargo, algo que me parece que es común y que también es profundo, y a veces decir cosas profundas suena raro, pero me parece que tiene que ver con la fe, ¿no? Hacer una escena y creerla tiene mucho que ver con la fe, con creer en eso, con creer que va a ocurrir y se va a encender algo que no es de un orden ni de lo cronológico, ni de lo cotidiano. Todo el set va a atentar contra eso ocurra, porque hay poco tiempo, porque hay que ir a comer, porque al actor le dio hambre, porque a otro le dio frío, porque el asistente se le rompió la media, ¿no? Hay como... La realidad conspira contra que se produzca, y a su vez hay que hacer esa fuerza para traer la ficción que se esté tratando de contar ahí. Y entonces me parece que eso es como una fe y como una disposición de los cuerpos que están ahí a estar en el presente de ese momento, a estar muy presentes y traer eso. Y eso sí me parece que tiene que ver con la libertad. A mí me parece interesante cuando los cineastas, además de su labor artística, también están en actividades de docencia, por el intercambio que pasa entre los alumnos y el profesor. Entonces me gustaría saber si en tu experiencia en estas clases de dirección de actores, ¿qué es lo que te has llevado de esta experiencia de trabajar con más actores, con otros directores, en tu propia actividad artística? Me encanta dictar esta materia. Yo doy hace muchos años, más o menos hace 10 años, dirección de actores, y empecé justamente a dictarla porque sentí que mientras yo estudiaba la carrera de cine, estudiaba teatro con muchos profesores, y sentía que en las clases de actuación era muy divertido todo lo que pasaba con los actores improvisaban, se tiraban, hacían cosas muy divertidas. Y en las clases de dirección de actores para cine eran muy aburridas y no tenían nada que ver con esa libertad de las clases de actuación, y no lograban como esa conexión. Y también cuando se hacían los cortos, todos los actores estaban muy encajonados, bueno, porque también éramos estudiantes de cine que estábamos tratando de hacer las primeras cosas y nunca había tiempo para la dirección de actores, pero bueno, cuando terminé la carrera me dieron ganas de enseñar a esa materia, porque sentía que venía hace muchos años yo estudiando actuación y empecé a dar esos talleres, y por suerte se armó algo de que pude dar en distintos lugares del país, de Argentina, en el sur, en el norte, en Chaco, ahora doy clases en Jujuy, y bueno, esa posibilidad de conocer actores de distintas provincias y directores es algo que para mí está buenísimo, porque con los actores también vienen las tonadas, las palabras, los conflictos de un lugar, ¿no? Viene todo un paisaje, cada cuerpo que está inscrito en una cultura o en un lugar está también atravesado por el lugar, entonces también es una buena manera de conocer los lugares, la dirección de actores y los actores y cómo son los actores ahí. En Jujuy, que es en el norte de Argentina, que es donde más tiempo di clases intensivamente. Este año es la primera vez que voy a dar las clases por una plataforma digital, digamos, que no voy a viajar a dar clases allá, lo cual me da mucha pena porque es un momento muy lindo del año, ir allá, estar con los directores, conversar, ver cuáles son las historias que ellos quieren filmar y cómo las quieren filmar. Y a mí la docencia me permite pensar un montón en el trabajo. Me obliga como a hacer ese ejercicio de falta de prejuicio, de tratar de entender qué quiere contar el otro,
qué dificultad tiene con esos actores y cómo tratar de inventar cosas en el momento y cómo tratar de algo que a mí me sale hacer sin poder explicarlo, tratar de explicar qué hice para hacer eso, ¿no? Pensar a mí misma cómo llegué a una solución de algo me obliga, y tratar de explicarlo me obliga como a entenderlo desde otro lado. Me parece que es una buena manera de terminar de entender las cosas, enseñarlas, y que siempre es una tarea inacabada, ¿no? Siempre me parece que es excitante estar aprendiendo, sentirse más como alumno de la vida que, ¿no? Yo por lo menos me siento siempre como en aprendizaje también, con ganas de aprender cosas, y dar clases también es una manera de aprender. Y sobre todo me parece que, bueno, es más profundo dar dirección de actores que decir, un actor se dirige así o así, porque me parece que también tiene que ver con el deseo, ¿no? Con encontrarse con lo que uno quiere narrar. Deseas hablar de tu tía abuela que vive a la vuelta de tu casa y verla en una escena, deseas ver a un actor, no, como un poco me parece que lo que yo trato de decir de antes de dirigir actores es conectarse con lo que uno quiere contar o con lo que uno tiene a mano para contar y cómo va a contar eso. Tengo que actuar yo mismo, tienen que actuar mis amigos porque es como hablan mis amigos cuando van a tomar una cerveza, es el señor que me vende maní en la estación, es una frase que me dijeron, en qué cuerpo se va a contar, ¿no? Me parece que preguntarse cómo dirigir un actor también tiene que ver con qué quiero contar, ¿no? Y cómo lo quiero contar y cómo lo puedo contar, y qué es lo que me mueve a contar algo. Y quizás lo que me mueve a contar algo no es esta historia de principio a fin, sino que es estos cuerpos que se encuentran y bailan así, o esta persona que grita así, o el encuentro de esta persona que grita así con esta persona que seduce así, y cómo encontrarse con eso me parece lo más interesante, ¿no? Cómo me encuentro con lo que deseo contar. Me parece que las clases en el fondo tratan de ser sobre eso. Yo te quería preguntar, ahorita me mencionaste que estás dando clases de dirección de actores virtuales, o sea, quería contarte cómo fue esa experiencia porque, o sea, nosotros tenemos varios amigos que estudian teatro y nos cuentan que es bien difícil obviamente, porque ustedes necesitan mucho trabajar con el cuerpo, con el estar presente y tal. ¿Cómo te cogió este nuevo cambio? Si crees que es posible, tiene cosas negativas, positivas y tal. Me parece que sí, en el caso de los actores es muy lindo como la presencia y los cuerpos y sentir los cuerpos y los nervios que da las clases en que vienen actores y directores y están todos juntos en el espacio, y que bueno, algo que nos está mostrando esta pandemia tiene que ver con las mediaciones del cuerpo, que ya no estamos en las clases, no estamos en ir a comprar las cosas, estamos mediados por un barbijo, por una pantalla, como las mediaciones, y que la experiencia de las cosas también es el encuentro del cuerpo con esas cosas. Y eso me parece que no, es una cosa que no está presente. Sin embargo, como no lo hice todavía, pero voy a ir sin el prejuicio y pensando que también es una herramienta que nos permite ahora estar a ustedes charlando conmigo, que si no, no sé si se nos hubiera ocurrido, y que también seguramente tenga sus ventajas, quizás tenga que ver con, no sé, con que dónde está lo humano, ¿no? Que aún cada uno en su casa, todos escuchándonos, pueda haber una conexión y podamos estar juntos compartiendo una clase o un encuentro, y bueno, quizás es algo nuevo que nos va a empezar a acompañar cada vez más en esta nueva época, y que, no sé, también va a haber que encontrarle la manera de habitarlo, ¿no? A mí me gusta mucho conversar a veces cuando converso mejor me gusta más conversar sin imagen, escucharse.
porque a veces la pantalla me genera más tensión de mí, de los otros. Entonces quizás algunas clases las dé sin imagen, como más de la voz. En la peli, ya cuando te lanzaste a hacer tu primer largometraje, la directora de foto es Hélène Lubach, y es una directora que, digamos, ha trabajado con Lisa Hitman en sus películas, con Alice Rohrwacher, perdón. ¿Tú la seleccionaste específicamente? ¿Querías trabajar con ella? ¿Habías visto su obra y conocías más o menos qué es lo que querías sugerirle para tu película? ¿Cómo fue la selección de esa persona en específico para la fotografía de tu película? Yo había escrito el guión de la película y no sabía quién iba a hacer la foto, pero el guión tenía muchas descripciones de luz. Y acá la luz es así, baja, sube, no sé, hace esto, hace lo otro, más penumbras. Y la productora de mi película, es Bárbara Francisco. Y la verdad es que fue muy atinada como productora, porque leyó el guión y encontró que en ese guión era como complejo todos los pedidos de luz que había y las cosas que había que hacer. Y ella había trabajado con Hélène en otra película. Hélène había estado en Argentina filmando y Bárbara en ese momento era, creo que, asistente de producción y la había conocido. Y con mucha sensatez me dijo: mirá, me parece que este guión es muy complejo desde la imagen y yo conocí a esta directora de fotografía y me gustaría mandarle el guión porque me parece que puede ser. Y obviamente yo también conocía el trabajo de Hélène, pero me parecía algo muy insospechado que una directora de fotografía tan conocida venga a trabajar en una ópera prima. Y finalmente Hélène leyó el guión y es una persona increíblemente muy desprejuiciada, increíblemente muy trabajadora y de esas personas sorprendentes que son como que tienen esa niñez en el buen sentido, de dejarse sorprender por un guión, por un estar y mucho trabajo. Y entonces nos conocimos en un Skype y yo rápidamente percibí esto de ella que me gustaba, de que era una persona sensible y muy con ganas de, como a la mano para el trabajo, ¿no? Quizás no la conocía y decía: uy, esta persona, esta directora de fotografía me va a generar mucho estrés o como ópera primista, a estar con alguien tan así. Pero bueno, Hélène apareció y era una persona conmovedoramente tímida, amable, generosa, y fue como alguien que me conmovió mucho conocer y que le estoy muy agradecida porque trabajó para la película muchísimo, ¿no? Es lindo cuando en el trabajo una persona te enfrenta a una cantidad de trabajo insospechado, ¿no? Donde ella no da por sentado diciendo: ay, ya soy Hélène Lubach, ya hice 1000 películas. No, es una persona que se sentó a leer el guión 12 horas de corrido, a hacer un página a página las 2 horas y discutir cada escena y anotar, pensar esto, y si esto no funcionara vamos a hacer esto, y como una persona que trabajó mucho antes, ¿no? Sobre la película, que entendía muy bien narrativamente lo que se quería contar, que había discutido conmigo cada escena muchas veces antes de filmarla. Yo le había llevado muchos dibujos en un cuaderno y ella hacía los suyos y nos parábamos y conversábamos y entonces es muy lindo esa colaboración del cine, cuando aparecen personas así como apasionadas y además como que técnicamente saben un montón y que vienen como a darle un poco vuelta a todos la perspectiva de cómo se hacen las cosas, ¿no? Como siempre poniendo un montón de papelitos y cositas y recortando y tamizando y tirando un montón de magias así con la luz y una persona que tiene la cámara muy incorporada en su manera de moverse, ¿no? Que hace cámara en mano con una fluidez increíble y que, realmente muy, muy lindo trabajar con ella.
En muchas de las críticas que he leído sobre Familia Sumergida, algo que encontraba en común era esta idea de lo extraño de la cotidianidad, esa extrañeza de la cotidianidad. Quería saber si puedes profundizar un poco, si estás de acuerdo en esto, si era tu intención, si es tu estilo. La película es una película sobre una muerte de alguien muy cercano y la fragilidad en una mujer de esa muerte. Entonces, como esta distorsión de lo cotidiano tiene que ver con ese sentimiento, ¿no? Con ese sentimiento de sentirse un poco huérfano en el mundo y tener esta convivencia con estas presencias familiares. Era una manera de tratar de transmitir lo que le pasaba a esta mujer. Y me parece que sí, que es algo que está presente en la vida cotidiana, que uno a veces lo trata de negar, pero existe, ¿no? A veces uno se despierta y, no sé, tuvo un sueño donde le pasaba una determinada cosa que era o muy sensual o muy aterradora o muy de una manera, y arranca las primeras horas del día bajo la influencia de eso. Y después recibe un mensaje que le remite a otra cosa de un pasado y caminas unas cuadras por tu casa pensando en ese pasado. Y de pronto, no sé, pasa alguien y llama, dice un nombre o una frase y esa frase te habla de alguna manera. Digo, como, depende cuán abierto esté uno a la realidad, navega en distintas aguas, me parece. Me parece que esas realidades están, ¿no?, presentes en la realidad. Lo fantasmático, el terror, los sueños, las percepciones o intuiciones que no les podemos poner palabras, pero están. Cuando llegas a un lugar y sentís miedo, no sabes por qué, o entras a un lugar y sentís violencia y no hay nada, pero lo sentís en el cuerpo, o ves a alguien y sentís que lo conoces de toda la vida, y ves a alguien y sentís rechazo. Digo, ¿qué son esas corrientes que hacen que nos sintamos cerca de cosas o lejos de cosas o con ánimos? Me parece que a veces nosotros, cuando estamos muy enfrascados como en la productividad de la vida, tratamos de no ver, no tener esa percepción abierta, como ir en un carril. Y justamente una muerte es como salirse de esa productividad o de ese carril de la vida. Quizás una pandemia también puede serlo, y estar como atento a otras cosas. Y a esta mujer le está pasando que está prestando atención a esas otras cosas, que son fotos, que son frases que le quedaron colgadas, cosas que se le vienen a la mente. Entonces era un intento por estar en ese estado de la vida. Creo que son como estados, como que son más intuitivos, que tienen que ver más con estar más cerca del cuerpo, ¿no? Y de las emociones, y más lejos de la mente. Creo que si uno se pone más cerca de eso, por ejemplo, cuando yo estuve en Ecuador, era una experiencia muy cercana para mucha gente que conocía haber tomado ayahuasca, ¿no? Cosa que acá no es tan común, que tanta gente. Ahí era mucha gente. Y también las historias o los cuentos eran así: me encontré con tal, hablé con el árbol, hablé con un hermano, después digo, como la realidad también tenía como otras dimensiones. Y me parece que eso en Latinoamérica está muy presente de alguna manera. Pasa que a veces quizás intentamos como imitar otra cosa y, no sé, salirnos de ese lugar más físico, ¿no? Algo que noté también en los créditos de la peli de Familia Sumergida fue que, corrígeme si me equivoco, pero la mayoría de las cabezas de equipo sí, son mujeres.
Y no sé si esto fue una decisión consciente o fue ya cuando en el proceso se fue dando y de repente simplemente se dio. Fue algo que se fue dando. Quizás naturalmente yo tuve afinidad de tener una productora mujer porque sentía que eso me iba a, no sé, hacerme sentir más protegida o más confiada en algo, y a su vez esa productora prefirió tener un asistente de producción que también fuera mujer, y después, no sé, yo ya venía trabajando con la sonidista que es Julia, y bueno, creo que fue sí, es difícil decir que fue totalmente casualidad, pero fue un poco así que se fue armando, ¿no? Con todas mujeres. Después era fuerte decir, bueno, no había cabezas de equipo hombres, salvo el músico, eran todas mujeres. Edición, fotografía, sonido, producción, asistente de dirección y arte, vestuario. Y la verdad es que estuvo bueno. Eran mujeres muy fuertes, muy aguerridas, con muchas ideas, con mucha pasión por trabajar y bueno, me sentí como muy acompañada en ese sentido. Y también por Mercedes Morán, la actriz. Así que fue bueno, me gustó. Quizás a veces cuando estudiaba cine en la facultad en los primeros años, que todavía no estaba tan presente como está ahora la conciencia del machismo y del patriarcado, pasaban siempre cosas de abusos de los varones que siempre querían la cámara, y a veces había como unos desprecios en algunos momentos, y bueno, que el set es algo machista en general, el cine tiene toda esa impronta, y entonces está bueno estar con mujeres en esos contextos, como armar ahí una tribu. Además las mujeres son muy organizadas para muchas cosas, ¿no? Todo lo del cine. Bueno, igual no quiere decir que también me encanta que haya varones en el set y trabajar con varones, ¿no? No es que es una cosa así como... No sé, creo que ahora está muy desbalanceado, que hay muy pocas mujeres trabajando en la industria, bueno, que hay, sobre todo acá, hay muchas mujeres estudiando cine y después la brecha salarial al saltar al trabajo es muy grande, entonces toda vez que se pueda como favorecer que más mujeres trabajen en la industria en este momento, bueno, acá en Argentina se está intentando eso, llegar a un cupo 50 y 50 y saldar como esa brecha, que además en el caso de las mujeres con las maternidades también se vuelve más grande, así que bueno, es un poco una deuda de que eso sea más equitativo. Y desde también la academia se ve un poco la brecha porque, digamos, en la historia del cine no estudiamos directoras de cine cuando sí las hubo. Entonces, ahí vemos también que en la enseñanza vemos que está dominado por como la presencia de los hombres en la historia, ¿no? En lo que vemos, las teorías de cine y todo eso. Totalmente, yo creo que ahora estamos en un momento en que hay que revisar todo, no solo eso, por ejemplo también en filosofía también, por ejemplo, cuando se estudiaba filosofía medieval aparecían un montón de filósofos, San Agustín, Tomás de Aquino, el otro, y ahora se está empezando como a revisar y a decir, bueno, pero hubo mujeres místicas y también tenían sus filosofías, pero siempre fueron dejadas de lado por el canon, entonces sus textos nunca fueron compilados, no fueron estudiados en su momento, después no se editaron, y me parece que es necesario como una revisión en todo sentido de rescatar esas presencias que quedaron olvidadas, y que así como pasa con el mundo de las mujeres, también va a pasar de rescatar también muchas cosas de la cultura que tienen que ver con algo menos eurocentrista, ¿no?
El otro día me contaba una amiga que se dedica a las artes visuales, que también estaban tratando de hacer una revisión del programa de la carrera, teniendo más en cuenta las bienales de arte latinoamericanas y no tanto la referencia a las bienales como la de Venecia o de Europa, ¿no? Esa idea de siempre tener que referenciarse y legitimarse en el primer mundo, en Europa, y no confiar más como en los intercambios, en los festivales de distintos países latinoamericanos. Y creo que, bueno, que se viene un momento de más conexión intercontinental, ¿no? Y de valorar más, bueno, esto, hacer acá más unos lugares de legitimación de las cosas. Creo que justamente lo que mencionaba Belén y lo que tú también nos decías, creo que Alice Guy Blanche, por ejemplo, es una figura que se ha olvidado mucho y que debería enseñarse en las escuelas de cine específicamente. Mencionabas que cuando estuviste acá en Ecuador, tu película estuvo acá en el Festival de la Orquídea, justamente en Cuenca. ¿Esa fue la vez en que estuviste o habías tenido la oportunidad de venir en ocasiones anteriores? No, en esa oportunidad de que pasaron la película en la Orquídea, yo no pude viajar porque estaba ya muy embarazada y no creo que no podía viajar. Y no, había estado anterior porque estuve trabajando en Ecuador con un director de cine de allá que se llama Mateo Herrera. Mateo Herrera, que, en Chuquiragua. que es amigo mío y bueno, le mando un saludo. Y bueno, y había estado en esa oportunidad. Cuéntanos un poquito de cómo se dio el proceso de trabajar con él. Alguna vez lo tuvimos en el Cineclub de la Huartes y él nos habló de que había tal vez sido como una promesa de que te iba a escribir una película, pero no sé, desde tu lado, ¿cómo puedes contar esa historia? Sí, fue así, pero fue algo que habíamos hablado y habíamos dicho y efectivamente había sido algo que él había propuesto. Y luego pasó mucho tiempo y de pronto me llamó y me dijo nada, que estaba escribiendo, que estaba financiando la película y si podía ir, y bueno, por supuesto que le dije que sí. Filmamos en Papayacta, un lugar muy extraño, con mucho, donde hay unas termas, no sé si ustedes ubican. Sí, hace frío y también hay altura, entonces algunos se mareaban con la altura y unas montañas muy especiales y bueno, pude apreciar un poco Ecuador, que es un país increíble, con mucha cultura, con muchos paisajes. Bueno, estuve en Quito y después también estuve en el sur. Y me pareció, sí, me impactó mucho Ecuador. Te quería consultar también porque desde la experiencia de ser una actriz, pero también ya cineasta desde el punto de escribir y dirigir, si alguna vez te habías planteado ya en un largometraje darte la oportunidad o de interpretar un papel, escribirte un papel para ti misma y ver si podías llegar a dirigir una película en la que tú seas parte del elenco. Por ahora no me lo planteé. No me lo planteé por ahora. ¿Y piensas que sería viable o te parece como que no te gustaría encarar ese reto? No, quizás me gustaría en un momento. Ahora estoy escribiendo 2 cosas de ficción y en ninguna de las 2 me parece que yo vaya a actuar, pero quizás en el futuro sí, podría llegar a hacer algún proyecto, me gustaría, no sé. Yo hice un proyecto de fotos que se llama Fallas, que fue algo anterior a Familia Sumergida, pero como en línea con ese pensamiento, porque son unas fotografías intervenidas.
Y después estuve mucho trabajando como en la textura de las imágenes y en retocarlas y me pareció que era demasiado. No tanto, me gustó el momento performático de hacerlas, pero después de estar tantas horas en la pantalla viéndome a mí misma me pareció que era mucho, que no me gustaba tanto. Y entonces no sé cómo sería con una película de tener que editarse, que es un momento en que uno no quiere ver a los actores, que ya los ve ahí en la pantalla. Y a veces es un momento difícil y delicado y tener que verse a uno mismo quizás me parece mucho. Pero no, me gusta actuar en proyectos de otros y así como colaborar con alguien y por ahora estoy bien con eso, pero a lo mejor sí se da, de que se me ocurra algo para mí. No sé si nos adelantas un poquito, o si se puede, claro, de esos 2 proyectos que te referías ahora que estás escribiendo. Como más o menos de qué van o cuándo te interesaría empezar ya a producirlos. Estoy escribiendo uno de los proyectos, es una película de época que transcurre en los años 50 y 60 y todavía estoy investigando y leyendo muchas cosas para ese proyecto y después ahora estoy con el guión del documental y también escribiendo una comedia con Benjamin Neistat, que es mi novio y es el padre de mi hija, y estamos escribiendo una comedia. María, realmente te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche y esperemos que todos esos proyectos salgan muy bien. Desde ya nos interesa mucho verlos cuando se puedan estrenar y la verdad muchas gracias por permitirnos tu compañía y esto es para ustedes, ya saben, 2020 Odisea Fílmica, ya saben que nos encanta hablar sobre cine. Acompáñenos una próxima vez. Muchas gracias, Marielche. Despidémonos de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encantó conversar y espero que nos podamos encontrar en vivo en la próxima edición del Festival Orquídea o en alguna otra oportunidad ecuatoriana o latinoamericana o mundial. Seguro. Muchas gracias. A ustedes. Beso grande.